estamos acá en vivo a través de FM Victoria 98.5 y con la anticipación de que les había comentado que íbamos a tener al jefe de gabinete charlando con nosotros, a Esteban Castiglia, jefe de gabinete del municipio de Magdalena, para hablar sobre el anteproyecto del parque industrial que fue presentado por el propio intendente municipal hace algunos días en el Palacio junto a los concejales de aquí del partido de Magdalena. Pero antes de eso, te quiero comentar que vos podés enviar tu mensaje en esta mañana al 2223 67 50 51 y desde ahí vamos a estar en contacto con ustedes. Pero esta entrevista va a estar auspiciado por Quasar Estética. En Quasar Estética te ofrecen los mejores tratamientos faciales y corporales, además de una manicura profesional para que te sientas y luzcas increíble. Cuidan tu piel con la última tecnología y productos de calidad. Manicura perfecta para resaltar tu estilo. Visítalos en Buenaga 722 en Magdalena y pedí tu turno al 22 21 41 2004 y comenzá a lucirte como te mereces. Quasar Estética, belleza, bienestar y confianza en un solo lugar. Soy diferente a vos, pero ¿qué vas a hacer? Tan sola hoy, aceptame como soy muy diferente. Y ya lo tenemos en imágenes a Esteban Castiglia, quien le damos la bienvenida en esta jornada, en esta mañana. Buen día, Esteban, ¿cómo andás? Hola, buen día, Cristian, para vos y para toda tu audiencia. Bueno, como has pasado ya por un derrotero de los medios de comunicación charlando sobre este anteproyecto que fue presentado, nosotros charlamos con diferentes también concejales respecto a la presentación, donde algunos tenían una mirada un poco crítica de algunos aspectos que estaban analizando, otros lo veían como un punto de iniciativa y de impulso para la economía magdalenense a mediano y corto plazo. Pero por eso lo traemos acá, Esteban, para que nos cuente un poco cómo surge la idea de este parque industrial y qué está representando en este momento para la gestión de Lisandro Urcade. Creo que es algo importante porque él encabezó esta presentación, ¿no? Con un equipo técnico. Sí, bueno, en realidad, como bien decís vos, esto se presentó hace unos días, creo que fue el viernes de la semana pasada, no, de la anterior. De la anterior, sí. Y desde el Ejecutivo decidimos presentarlo hasta los concejales porque el cuerpo de concejales va a tener que ver con la normativa, con autorizaciones, con legislación al respecto y además para abrir el juego a todos los espacios políticos que hoy tienen representación en nuestro distrito, ¿no es cierto? Porque entendemos que es un tema clave para no solo para el presente debido a la problemática que existe, de falta de acceso al empleo genuino, sino también fundamentalmente, sobre todo para el futuro de Magdalena. ¿Cómo surge esto? En realidad surge, por un lado, advirtiendo esa problemática con mucha preocupación. Yo en esa presentación ante los concejales manifestaba de que si nos referimos a estadística, Magdalena tenemos un estudio hecho que tiene que ver con el censo, que es muy preciso porque es vivienda por vivienda, habitante por habitante, que fue en el año 2022 y en aquel entonces la tasa de desocupación de nuestro distrito ascendía a 7.7 puntos. Nosotros no tenemos obviamente un estudio tan preciso como otro censo, porque el censo se hace cada 10 años, y esto lo sabemos, claro. Pero sin duda lo que marca la experiencia del día a día es que esa tasa ha aumentado. Sobre todo por la experiencia que vivimos en el municipio, que por un lado no es por sacarse el sayo, pero sí no es responsable de la desocupación existente, digamos. Esto obedece a cuestiones económicas de la macroeconomía, de políticas aplicadas por otras jurisdicciones de gobierno, pero sí es el primer mostrador, el que recibe esa demanda continuamente. Entonces, y no solo hemos advertido el incremento, digamos, de esa demanda, sino también hasta la demanda de gente que tiene un trabajo, pero no le alcanza para llegar a fin de mes con un ingreso periódico. Entonces, advirtiendo esa problemática, viendo que va increciendo y también teniendo en cuenta una cuestión de que para mí es muy importante, de que Magdalena debe pensar más allá de seguir dependiendo de los vaivenes económicos de turno, digamos. Me parece que hay que pensar, hay que imaginar y hay que ir hacia la autosustentabilidad en distintos tipos de políticas
que tienen que ver con la autonomía del municipio. Claro, es algo que está apuntando mucho, Lisandro, en el último tiempo, el tema de la autonomía, ¿no? Sí, yo lo creo muy en loable. lo económico, ¿no? En lo político. Exactamente, yo no creo que es muy loable desde el punto de vista de que los frutos de esos pensamientos, de esa idea fuerza, quizá no los vea él, porque son a mediano o largo plazo. Entonces me parece importante que una autoridad máxima de un distrito como un intendente esté pensando más allá de la coyuntura. Y bueno, advirtiendo esa problemática y demás, el intendente divisó una alternativa, un atisbo, digamos, de solución en el mediano plazo, que tiene que ver con un predio que está en venta en un sector de nuestra ciudad, y que la gran ventaja que tiene es las condiciones de servicio. A diferencia de lo que es la zona industrial actual, que data de muchos años en nuestro distrito, que es camino a la localidad de Atalaya, claro, ahí que carecía... tiene las dimensiones necesarias, pero no tiene los servicios. Vos lo explicabas, yo te escuché la otra vez y muy no bien tiene no tiene las ventajas logísticas que tendrían este predio de 19 hectáreas en la Ruta 20. Exactamente. Este predio está en la Ruta 20, tiene una accesibilidad por Ruta 11 o por Ruta 36, salidas a ambas rutas provinciales, pero sobre todo la gran ventaja que tiene servicios de red troncal de gas, red eléctrica que pasa por el mismo campo, de alta tensión, acceso a una perforación de agua con las condiciones necesarias para cualquier desarrollo, y también la posibilidad de arrojar los efluentes que produzcan las industrias que allí ojalá se radiquen. Así que nada, esas condiciones hizo que el intendente convoque a gente especializada, como fue la directora de industria de Berisso, que tiene mucha experiencia en lo que es el manejo del parque industrial del partido de Berisso. Y por otro lado, teniendo en cuenta lo que hace a la financiación, se convocó también a un asesor que tiene que ver con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, y también además tiene mucha experiencia en lo que es el aspecto tributario, porque es administrador de la Agencia de Recaudación Platense. Así que ambos también expusieron en esta presentación, además de los miembros del Ejecutivo y el propio intendente. Y bueno, la primera sensación que te puedo dar respecto a la recepción de quienes estaban allí presentes, la verdad que entiendo que fue buena, digamos. Yo entiendo las críticas, acepto las críticas y escuchamos las críticas y las atendemos, pero me parece que todo el arco político debe estar a la altura de las circunstancias y preocupado por esta cuestión que, como te decía al principio de la nota, va increciendo y es una complicación para todos. Claro, hay una de las primeras, después de la reunión seguramente empezaron a analizar la cuestión, después de esta presentación, y hablaban espacios como EPA, le voy a poner nombre y apellido, que consideraban que sí era el momento oportuno para este proyecto, ¿no? Para impulsar este proyecto de tal magnitud, un financiamiento importante, y hablaban de prioridades. Sí, algo vi al pasar. Las prioridades son muy subjetivas. Yo escuché decir en tu programa que una prioridad política del momento en que lo dijeron era la bicisenda al río. Y la verdad que estaría bárbaro que exista una bicisenda con las mejores condiciones, pero si vos me preguntás si prefiero generar las condiciones para darle trabajo a nuestra gente o hacer una bicisenda, me quedo con generar las condiciones para darle trabajo a nuestra gente. Hay una frase que decía Keynes: en el largo plazo nos morimos todos, digamos. Si nosotros no tomamos una acción concreta y no tomamos medidas mirando el largo plazo y mirando el mediano plazo y haciendo los esfuerzos necesarios para tratar de concretar las ideas que tenemos, nunca vamos a encontrar una solución a la problemática que nos aquejan. Entonces me parece importante haber tenido el puntapié, haber diseñado el anteproyecto, que es un anteproyecto, como lo dice la presentación y la palabra, lo dice acá en la carátula, sí. Que demandará de otras decisiones políticas, demandará de acuerdos y de consensos políticos, pero al menos es una idea fuerza que convoca al resto de los espacios políticos a sumarse detrás de ella
y ver si podemos generar las condiciones para concretarlas en el menor tiempo posible. Bueno, después otro de los planteos, Esteban, que se habían dado era cómo se planeaba garantizar que las empresas lleguen a generar un empleo local genuino y que no se trasladen en presiones tributarias, porque hay un apartado del anteproyecto que vos tenés ahí en la mesa que habla del financiamiento, ¿no? Que es lo vital de este tipo de proyectos. En este documento técnico que yo lo tuve al alcance de mi mano, habla de un costo total de superior a 1.370 millones de pesos. ¿Cómo va a ser la estructura de financiamiento? Porque en el documento habla de tasa de seguridad e higiene, algo que desde el Ejecutivo Municipal de Lisandro Urcade, ya la fiscal impositiva anterior quiso avanzar sobre este tema y no tuvo apoyo político, y también de algunos programas provinciales. ¿Cómo se va a financiar esto? Porque otra de las cuestiones del arco político que le empezó a cuestionar era que no se genere una presión existente a las empresas locales, ¿no? Que haya una presión tributaria mayor. Sí, y hasta hablan y deslizan el tema de que guarda, porque eso puede jugar en contra y hay empresas radicadas que podrían perder empleo o podrían suspender empleo. Sí, mira, en realidad yo tengo una concepción particular respecto a esto, al sistema tributario de Magdalena. Creo que de una vez por todas el Estado municipal, no el gobierno, acá hay que diferenciar lo que es el gobierno de lo que es el Estado. Acá nosotros tenemos un Estado municipal al que le han cambiado las reglas de juego y las condiciones drásticamente de un momento a otro. Y tengo los números acá, si querés te los puedo dejar después. Y yo insisto con esto, siempre lo he dicho cada vez que me tocó hablar públicamente, de que hay una cuestión que debemos analizar los que estamos en cargo de responsabilidad o lo que estamos en la política, que tiene que ver con el cambio que se ha producido en dos aspectos respecto de la relación de los estados superiores con los municipios. En primer término, estos son datos oficiales que te puedo dejar la planilla, pero cualquiera los puede sacar de información pública del municipio. El año pasado y este año, el municipio recibió de transferencias de capital de niveles superiores, sobre todo de nación, 0 pesos. Se cortó el grifo, sí. Es algo que... Y no es ni por falta de gestión, ni por falta de preocupación para conseguir esos recursos, sino que ha sido una decisión del gobierno nacional que asumió el 10 de diciembre del 2023, terminar con esa relación económica de distribuir fondos a los municipios a través de distintos mecanismos. Bueno, eso obliga a cambiar, y yo tengo los números de años anteriores, digamos, que son muy superiores, y además de esas transferencias de capital que se percibían del gobierno nacional, también se percibían del gobierno provincial, y eso ha mermado también. Algunas se ha recibido, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo que la podemos ver todos los días, que es algunos fondos para el financiamiento del programa Puentes en lo que es el edificio Zona Norte. Bueno, pero también esas transferencias han disminuido por el conflicto, y vos sabés bien que existe un conflicto de intereses económicos entre la provincia y la nación. Bueno, entonces, toda esta situación ha hecho que, para mí, que el municipio deba buscar otra alternativa, porque repito lo que dije hace un instante, nosotros no podemos vivir dependiendo de los vaivenes económicos o de los conflictos económicos que tengan los niveles superiores. Los municipios quedan como rehén de esa situación hoy en día. Entonces yo creo que de una vez por todas tenemos que buscar la forma de ir hacia la mayor autonomía posible, y una de esas formas es no caerle. Acá no se trata de caerle, sino de tratar de lograr de que el Estado municipal cobre lo que le corresponde, digamos, en concepto de tasas. Y lógicamente yo escuché por ahí decir ante esta presentación de este proyecto de que se iba a financiar con aumento de tasas. La verdad que nadie sabe, porque todavía nosotros no presentamos el proyecto de ordenanza fiscal. Es lo que apuntaban, que con este anteproyecto estaban queriendo impulsar el acompañamiento político para que, y esta es una pregunta que la rediseño ahora en mi mente, ¿qué significa entonces la tasa de seguridad e higiene? ¿Se plantea aumentar, te tiro la crítica de la oposición, o se plantea desde el Ejecutivo o del Estado municipal rediseñar la tasa de seguridad e higiene? Ahí te la cambio, ¿rediseñar o aumentar? Nosotros estamos trabajando con las áreas
contable del municipio, la Secretaría de Hacienda, el asesoramiento que tenemos de gente experimentada al respecto, como lo mencioné al inicio, de la Facultad de Ciencia Económica de la Universidad de La Plata. Estamos trabajando en el diseño del proyecto de ordenanza fiscal impositiva para el ejercicio 2026, que todavía no fue presentado, por lo tanto nadie sabe en qué consiste. No. Y yo no te lo voy a anticipar acá, porque todavía no está definido del todo tampoco. Hay algunos rumores. Lo que sí digo es que me parece que el arco político tiene que definir si acompaña una política de mejora en la recaudación del Estado municipal, no del gobierno municipal. Porque esa mejora en la recaudación va a ser paulatina, no va a ser de un día para el otro. Y yo siempre, es más, lo he hablado hasta con propios, entre comillas, correligionarios que alguna vez cuestionaron esto. Y yo decía, si vos estás en política, participás en política y como político tenés la ambición de alguna vez llegar al poder, bueno, el día que llegues al poder, ¿con qué pretendés contar? ¿Con una economía municipal diezmada o con una economía municipal robusta? Bueno, la economía municipal robusta pasa por ahí, por la independencia, por la autonomía, como sucede en otros municipios que tienen otras condiciones, por supuesto cuentan con más industrias instaladas, y es una gran fuente de financiamiento. Bueno, nosotros creo que tenemos que ir hacia eso, y también la idea de este proyecto es una retroalimentación, porque si nosotros logramos concretar este proyecto y logramos que nuevas empresas se radiquen en nuestro distrito, también vendría a incrementar la masa tributaria que percibiría el municipio. Sí. Y la recaudación del municipio no hace otra cosa que redundar en beneficio de nuestra gente, digamos, con política de obra pública, de salud y de todo lo que ya conocemos. Entonces me parece que nosotros apelamos a que el arco político en su conjunto se encauce detrás de esta idea y después veremos los detalles, el contenido de la ordenanza fiscal impositiva, la discutiremos, aceptaremos las críticas y los aportes de todos los miembros del Consejo Deliberante, pero me parece que tenemos que pensar más allá y decir, bueno, porque yo también escucho, y el otro día escuché a la concejal Irazu, me parece, me pareció muy interesante lo que dijo en tu programa, y creo que fue muy razonable y muy coherente decir, ocupémonos de esta problemática de la falta de acceso al empleo genuino, pero también escuché, por su posicionamiento político, las críticas al gobierno nacional. Bueno, ¿qué hacemos ante esas críticas? O ante esa actitud del gobierno nacional. ¿Nos paramos en la crítica y decimos, no, porque... o buscamos una alternativa de autonomía, de independencia y de autoabastecernos, digamos, con nuestros propios recursos para llegar con las mejores políticas a nuestra gente? Esa es nuestra idea, esa es la idea que tiene el intendente y el gobierno. Ojalá contemos con los acompañamientos necesarios, no sin mediar, por supuesto, los aportes y las críticas que vengan. Entonces, podríamos confirmar a la gente que nos está escuchando que se está buscando un rediseño de la tasa de seguridad y higiene y que le dé una suerte de autonomía al municipio para poder financiar estos proyectos que hoy están impulsando, como el Parque Industrial de Magdalena, teniendo como en tu rol de jefe de gabinete la articulación para poder también adaptar algunas quejas y aportes de las fuerzas políticas como el peronismo, como EPA y los que estén sentados en la mesa. Por acá también creo que en la mesa se van a tener que sentar los industriales que tenemos en Magdalena, que son importantes porque te iba a aclarar tienen el conocimiento. Acá no se trata ni de ir contra nadie, ni de perjudicar a nadie, y mucho menos poner en riesgo las fuentes laborales existentes, como se ha deslizado en algún momento. Te agrego de que en todo este panorama y en todo este proceso que nosotros estamos viendo, que hacia dónde queremos ir, digamos, para el futuro, no para lo inmediato, porque es muy difícil lograr un cambio drástico de financiamiento en lo inmediato, pero aclaro y que quede bien claro, digamos, esto de que nosotros también tenemos conversaciones con las grandes industrias, las hemos tenido, yo he sido partícipe de las mismas, y con las cuales hay una colaboración permanente y recíproca, digamos. Y por supuesto a las cuales le estamos agradecidos por las fuentes laborales que generan actualmente en nuestro distrito, pero también entendemos de que hay datos científicos y estadísticos que dicen que
dentro de la presión tributaria que existe hoy actualmente en la Argentina, que es una de las más grandes de la región y eso sale en todo lado, digamos, dentro de esa presión bruta tributaria, la presión municipal es insignificante, digamos. Sí, un 0.01%. Entonces también hay que tener en cuenta, son grandes contribuyentes, grandes industrias, grandes contribuyentes que entendemos que hay que buscar la vuelta en ese rediseño del que vos hablabas, de que por ahí hay empresas que tributan en otro lado, que podríamos buscar la vuelta de que tributen aquí. Y todo eso, obviamente, como dije hace un instante, y me parece clave acá, que no es que el gobierno quiere tener más plata porque se le ocurre, sino que porque va hacia una autonomía, porque quiere dejar de depender de los vaivenes económicos de la coyuntura, y porque todo eso en el día de mañana se va a traducir en beneficio para la gente, en las políticas públicas que se aplican, como la de obra pública, que ahora te voy a aclarar una cosa al respecto. Sí. Y la de salud, sobre todo, porque es prioridad. Respecto a la obra pública, ahora me acordé de que el otro día escuchaba, yo aclaro que no escucho en vivo el programa porque no tengo tiempo. Lo escucha on demand, como se dice. Claro, y como yo dije que vi que habían hablado sobre este tema. Y yo veía que la obra pública se había parado. Pero exactamente, y... cuando dijiste eso es incorrecto. Tengo el listado de obras en ejecución y a ejecutar. Y es bastante extenso. Hablando con otra persona que me estaba escuchando en vivo, después me dice, pero subieron 3-4 fines de semana seguidos. Y después dije, eso no lo tuve en cuenta. Sí, así es. Bueno, pero se iniciaron obras de cordón cuneta, se están realizando obras de hormigón en Magdalena y en Babios, se tiene proyectada un montón de obras de iluminación en la plaza. Cuando se termine la plaza va para el cementerio en la calle Valle, desde calle Irigoyen hasta calle Mariani. El parque del que hablábamos antes de la nota, la circunvalación, que es un proyecto ambicioso, la calle Brennan, que es otro proyecto ambicioso y que seguramente se concretará en el corto plazo. La obra pública sigue, y eso sí te lo quiero destacar, que también te escuché en un pasaje de tu alocución, de que no se ha detenido pese al contexto, a diferencia de otros distritos. Y creo que eso no es menor, pese al contexto, pese a la crisis, el municipio ha seguido con las obras, sigue con las obras de distinto tipo, y además ha privilegiado el sistema de salud, al que le ha dedicado muchísimo esfuerzo, ¿no es cierto? Y charlando, volviendo un poquito más al financiamiento, también es la pata importante de la provincia de Buenos Aires, también en esta gestión, en esta mesa que estábamos hablando, la política del todo, el arco político local, los empresarios locales, y la provincia también debe de jugar un factor importante en este parque industrial, ¿no? Seguramente el municipio debe estar contactando, tirando líneas para poder ingresar en algún programa. ¿Hay algún atisbo de reunión con Axel, que viene ahora el jueves, pero alguna charla con el gobernador respecto a este proyecto? Sí, seguramente se lo pondrá al tanto porque es una inversión de este grande, proyecto, ¿no? Pero además, en la ocasión de la presentación ante los concejales, esta funcionaria del partido de Berizo, que es María José Muñoz, que es directora de Industria, también mencionaba algunas alternativas de financiamiento que tienen que ver con el acceso a créditos a través de distintos organismos provinciales. Nosotros ya tenemos coordinada una reunión para los próximos días con el área de fideicomiso del Banco Provincia. Obviamente se buscará todas las alternativas posibles porque queremos concretarlo y tenemos el sueño de concretarlo en el menor tiempo posible. Cuanto más acceso a financiamiento tengamos, obviamente va a ser menor el tiempo de realización, y el primer paso obviamente es la adquisición de la tierra, porque sin eso no se puede hacer nada. 19 hectáreas en Ruta 20. Sí, 19 con la posibilidad del día de mañana, ojalá se produzca esto, de que si esto funciona y tiene éxito, que nosotros también consideramos, porque hemos visto, digamos, de que parques industriales de la región, algunos siguen teniendo problemas con la falta de acceso a servicios clave, como energía. Lo primero que te pide una empresa es energía, gas y entonces, si nosotros logramos concretar en ese lugar la idea de este anteproyecto y esas condiciones de servicio están garantizadas, bueno, por ahí tenemos la suerte de atraer industrias incluso ya
existentes en la región que tienen sus problemáticas. Si esto se da en un mediano o largo plazo, esa propiedad donde va a ser instalado la primera etapa del parque industrial se puede ampliar porque tiene más inmuebles a su alrededor a los cuales se pueden adquirir en un futuro. Estamos charlando con Esteban Castiglia, quien es jefe de gabinete de aquí del partido de Magdalena, hablando de este anteproyecto del parque industrial del municipio. Y una pregunta que me surge acá, bueno, hablando de todo este contexto, de esta charla, de esta dinámica de consenso político que se busca y acompañamiento, ¿no crees que puede caer en riesgo este proyecto, que solamente quede en el plano de la promesa o en algo muy técnico que se presentó? Porque es más, el intendente se expuso en un video hablando sobre esto como una realidad concreta, la gente se empieza un poco a ilusionar sobre estas situaciones. ¿No crees que puede ser un punto negativo si no se llega a nada, si no hay acompañamiento político, si no hay financiamiento de la provincia, si se cae la fiscal impositiva? Sí, a ver, el tiempo lo dirá. Yo digo, ya hablando más en tono político ahora, ¿no? Decir, bueno, vamos a esperar un poquito, vamos a ver cómo avanza la negociación política y después cuando tengamos algo más sólido, lo anunciamos. En primer término, aclarar una cuestión que me parece clave, de no generar falsas expectativas y no decirle a la gente que este anteproyecto significa que en 2 o 3 meses va a venir no. Y va a generar fuente de trabajo inmediata. Para dejar en claro, creo que ni el intendente actual va a poder ver estos frutos, ¿no? El tiempo lo dirá. Lo que sí, nosotros garantizar de que tenemos la firme decisión de ir hacia su realización. Disculpame que te corte, caso contrario que ya vaya para la reelección. El tiempo lo dirá. Ahora se me viene a la mente, si va para la reelección, capaz que sí, ya capaz que está abonando terreno para la reelección en intendente. Por supuesto, seguramente. No, eso dependerá de sus intenciones políticas, claro. Y tiene todo el derecho de tenerla. Sí, obviamente. Sí. Lo que sí digo, primero eso de no generar falsas expectativas, de no creer que esto en 2 o 3 meses se soluciona la demanda laboral de Magdalena, porque no es así, pero sí, repito, tenemos la firme decisión de ir hacia ello y ofrecemos distintas alternativas en base a las posibilidades del acceso que tengamos. Y nosotros, como te dije, nos estamos reuniendo con las empresas, estamos reuniendo entre nosotros y con los asesores para generar o rediseñar el esquema tributario de Magdalena. Nos reuniremos con organismos que nos puedan permitir tener el acceso al crédito. Veremos esas variantes y ya te digo, en algún momento sí, el embudo se va cerrando y esto tenderá a contar con los apoyos políticos necesarios. Ahora, en su momento, bueno, veremos quién está detrás de esta idea y considera que es una idea positiva. Yo repito, lo que escuché de la mayoría de las voces involucradas, y hasta incluso de manera privada, no solamente pública, lo ven con buenos ojos, sobre todo del ala del partido justicialista, ¿no es cierto? Sí. El general decía, gobernar es crear trabajo. Bueno, estamos sí. en eso, digamos, y pensamos en eso. El día de mañana veremos quién es el encargado de abrir el portón del parque industrial, pero nosotros tenemos la responsabilidad de ocuparnos de una problemática que, como te dije al principio de la nota, crece y preocupa y afecta a nuestra gente, ¿no es cierto? Sí, que es la falta de trabajo. Y como bien marcabas al inicio, el primer mostrador es el municipio, donde la queja y el requerimiento de laburo es constante, ¿no? En esta economía, en esta macro que está impactando a las familias magdalenenses, y que, como digo, siempre en diferentes entrevistas con políticos y con dirigentes sindicales, Magdalena no es una burbuja, es una realidad que está impactando cada vez más y hay que empezar a generar una suerte de ingeniería económica y política para poder traerle beneficios al magdalenense, si no nos quedamos en el pasado. Esa es la idea. Y hablando un poco de esto, bueno, también es algo importante que marcaste hoy en la entrevista, también conocer en qué momento está el arco político, ¿no? Esto, y ver si realmente va a haber un consenso, que es lo que habló tanto el intendente en sus alocuciones, ¿no? En diferentes actos, el tema del consenso, ¿no? De poder llegar a un acuerdo, teniendo obviamente diferentes posturas, y ver cuál es el grado de madurez que tenemos respecto a esto. Ojalá así sea. Yo reitero de que la primera reacción del Ejecutivo ante la
las sensaciones que expresó la oposición, por así decirlo, ante la presentación de este proyecto fueron buenas. Creo que han sido razonables, coherentes y responsables con la situación que atravesamos y bueno, después se verá a la hora de tomar, de que tengan que tomar algún tipo de decisión, pero las primeras reacciones entiendo que fueron buenas y me parece que tenemos que ir hacia eso. Yo diferencio siempre de lo que es, vuelvo a repetir y no me parece menor, de lo que es un gobierno de turno que es coyuntural y es del momento, y lo que es el Estado. Y me parece que nosotros tenemos que, muchas veces escuchamos de la presencia del Estado, de que el Estado fuerte, el Estado presente. Bueno, para que haya un Estado presente necesitamos de financiamiento real, digamos, y genuino. No podemos depender siempre de la coyuntura y de los vaivenes y de lo que venga de arriba. Y hacia eso vamos, y eso tenemos pensado también. Yo el otro día escuchaba en otra nota que se le reclamaba, y con buen criterio, me pareció interesante el planteo, es decir, nosotros queremos escuchar cuál es el plan de gobierno o el rumbo político que tiene este gobierno municipal. Bueno, este es uno, ¿no es cierto? Tiene distintos ejes, el rumbo político del gobierno, el plan político del gobierno. Uno de estos es uno de los principales, digamos, la generación de fuentes de trabajo, como a través de este proyecto. Otro es la autonomía, que ya lo desarrollamos, y otro es la generación de suelo urbano, que también hay políticas aplicadas en ese sentido, y varios proyectos que ojalá se puedan implementar en el corto y mediano plazo, que tiene que ver con, otra vez, esa retroalimentación de generar suelo urbano y generar mejores condiciones tributarias para el Estado municipal. Tocó un tema del suelo urbano que en los últimos días también se generó el tema del sorteo de ubicación de lotes, lo que fue el polémico tratamiento de los lotes con servicio, que se arrancó en la época en la intendencia de Gonzalo Peluso. Continuó el proceso de adjudicación a los beneficiarios, que fueron 90 y pico, y que bueno, tuvo este encuentro en los bomberos voluntarios de Magdalena, donde se trastocó el tema, hubo manoseos, hubo también denuncias muy fuertes, hablando de que se entregaban lotes a dedo a funcionarios locales, familiares, militantes del radicalismo que estaban dentro de esa lista, apuntaban los espacios políticos opositores a esta gestión. ¿Cree que hay que diseñar una ordenanza para traer transparencia de acá al futuro en estos temas? La ordenanza hoy no lo hay. Sí, pero la ordenanza ya fue tratada por el Consejo, se aprobó en su momento. Yo participé el otro día del proceso de lote ante la presencia de 2 escribanos, fue realizado con absoluta transparencia. Ese acto obviamente que tiene una transparencia, que la tiene, pero bueno, el tema de la conformación de los listados, ahí fue el tema de... Sí, el listado fue del año 2021, si no me equivoco. Nosotros miramos para adelante, y no solamente el Ejecutivo piensa en este proceso de loteo que ya se está desarrollando y que falta otra etapa, y se va a desarrollar en los próximos tiempos, sino también piensa en otros loteos, en otros lugares del distrito, para generar mayor suelo urbano, porque también, además de la demanda laboral, la demanda de acceso a la tierra y de acceso a la vivienda es una de las problemáticas más importantes que padecemos hoy en nuestro distrito, y también hay un rumbo que quiere tomar el Ejecutivo en el corto, mediano y largo plazo, y es la generación de suelo urbano en distintos puntos del distrito. Y también, creo que lo ha escuchado el intendente desarrollar la idea de la posibilidad de generar un corredor en Ruta 11, que eso también permitiría una retroalimentación tributaria. Bueno, todo eso se trabaja, hay un área de planeamiento que trabaja muy seriamente y de manera muy comprometida en toda esta cuestión, y me parece que también es uno de los ejes que marca un rumbo político del gobierno. Cuando hablamos de rumbo, es no solamente estar preocupado por la coyuntura que tiene que ver con la atención de la demanda de salud, con la realización de obra pública y demás cuestiones del día a día, sino también con mirar al futuro y garantizarle un
una mejor condición de vida a nuestros habitantes para adelante, no solamente en el presente. Estamos hablando con Esteban Castiglia. Iba a tocar un tema que tiene que ver con el Consejo Deliberante y un cambio de reglamento que está pidiendo el bloque de la UCR, pero lo voy a dejar para más adelante. Seguramente vamos a estar charlando más. Ya ha pasado muchísimo tiempo. Yo, para no mezclar más temas, hablaba de lotes, hablábamos del parque industrial y hablaba de lotes no para generar más polémica respecto a la polémica que se había generado, sino a que la gente tenga de acá a futuro esa realidad concreta de que el proceso se hace de manera igualitaria para todos, ¿no? Porque lo que ha dejado toda esta discusión política, más allá de que yo no estoy cuestionando los 90 y pico que se le entregó el lote el otro día, el proceso quedó bastante embarrado por la política, ¿no? Y hay mucha gente que en ese listado original de 3.000 personas cree que, y lo veo en comentarios, que se cree fuera de una manera injusta. Por eso yo decía que la política tiene que generar alguna estructura, alguna ordenanza, algo que traiga igualdad de condiciones para todos. Pero, también tiene que generar nuevas condiciones de más acceso a la tierra. Porque si nosotros nos quedamos con un solo proceso, la demanda es infinita o casi es muy grande. Y me parece que el Ejecutivo tiene que pensar, o el Estado municipal tiene que pensar en nuevas alternativas, y en eso está. No voy a generar falsas expectativas, de decir, como con lo del acceso al empleo, de decir el día de mañana va a haber tanta cantidad de lotes para que la gente acceda, pero sí que se está trabajando en distintos puntos del distrito, no solamente en la ciudad cabecera, para generar nuevos procesos de lotes, y lógicamente con el compromiso de realizarlo de la manera que corresponde y de manera transparente. Si han escuchado esta nota, creo que el arco político local más o menos se puede diseñar un mapa de los diferentes ejes de este plan de gobierno municipal. Tenemos suelo urbano, industria y generación de empleo. Y autonomía municipal, como marcaba en este momento el jefe de gabinete, que lo tenemos acá en vivo. Y en esa autonomía también generación de empleo con el tema de potenciar el turismo, que es algo que le está dando muchísima bolilla en este momento el municipio, llegando a conectarse con otras realidades de la Argentina y del mundo, porque estuvimos en la Feria Internacional del Turismo hace poco, que también va generando alguna red de contención y también de apoyo con otras partes del planeta, podríamos decir. Esteban, te agradezco por esta charla. Seguramente vamos a estar hablando. Esto de la modificación del reglamento va a traer su polémica también, por lo que he charlado, así que vamos a estar charlando seguramente en el futuro. ¿Cómo no? Cuando quieras, Cristian, gracias por el espacio y un saludo a tu audiencia. Abrazo. Ahí pasaba Esteban Castiglia charlando con nosotros un poco de todo en esta mañana, más allá de todo, hablando del parque industrial del partido de Magdalena. Espero